vamos a terminar ya el aspecto o el capítulo que tiene que ver con la iglesia. Vamos a terminarlo el día de hoy. Vamos a ver 4 párrafos, del 12 al 15. Ahora, estos párrafos tratan sobre el alcance del gobierno, de la iglesia local y el alcance de su gobierno. Y vamos a ver en los párrafos 12 y 13 el alcance de la disciplina eclesiástica y a tocar otros aspectos, sobre todo en el párrafo 15, que tienen que ver mucho con la diferencia, la distinción entre el gobierno presbiteriano y el gobierno bautista, distinto al de ellos. Entonces, lo primero es que la iglesia no es un club social. Y esto es importante porque uno no tomaría la iglesia así, pero el día de hoy la iglesia tiene esos aspectos. De hecho, muchas personas por eso es que pueden ir a una iglesia un domingo y al otro domingo ir a otra iglesia y estar así en ese cambio constante. Ahora, una cosa es cuando uno está en esa búsqueda, buscando una iglesia bíblica donde se predique la palabra, que uno va a una iglesia a ver si ellos están enseñando la palabra, pues uno ve que no, y entonces va a otra iglesia. Eso es muy distinto, pero hay personas que no están buscando dónde congregarse, dónde finalmente, o a qué iglesia local unirse, sino que están simplemente porque pues hoy no quería ir a esta, entonces voy a esta otra. La iglesia no es un club social, la iglesia local no es sencillamente un centro de predicación. La iglesia local es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres a observar todo lo que el Señor Jesucristo mandó. Y esta tercera parte es mucho más que la primera, porque precisamente mucha iglesia va de un lugar a otro porque, bueno, hoy quiero escuchar la palabra acá, el otro domingo quiero escuchar la palabra allá. Este tercer punto, donde se nos dice que la iglesia local es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres, ¿pero a qué? A observar todo el consejo de Dios. Y entre ese observar todo el consejo de Dios, en lo que respecta a la iglesia local, está la disciplina eclesiástica, el someterse al gobierno de la iglesia local, la responsabilidad de los unos hacia los otros como cuerpo de una iglesia local. Entonces, la iglesia no es un club social y no es sencillamente un centro de predicación. Hay mucho más, implica mucho, mucho más. Si alguien dentro del cuerpo de Cristo no se sujeta a la norma bíblica, ¿qué sucede? Es por eso que muchas personas van de un lugar a otro, porque no quieren someterse a la disciplina de un gobierno, de una iglesia. Ahora, porque si una persona dentro del cuerpo de Cristo no se sujeta a la norma bíblica, debe ser amonestado, censurado públicamente y en última instancia expulsado. Hay personas que piensan que no pueden ser expulsados de una iglesia, que la iglesia siempre tiene que tener sus puertas abiertas, que nunca se puede expulsar a nadie. No, según la norma bíblica, si alguien dentro de una iglesia local no se sujeta a lo que enseña la palabra de Dios, lo que se hace es un proceso disciplinario en el que se le amonesta uno a uno, como ya vimos en párrafos anteriores, se le amonesta con un testigo. Finalmente, ¿cierto? La iglesia, y si no escucha a la iglesia, se le tiene como por gentil y como por publicano. Entonces, estos párrafos 12 y 13 nos van a hablar del alcance de la disciplina de la iglesia local. ¿A quiénes alcanza? A todos sus miembros, a todos sus miembros. Dice el párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Entonces, básicamente, lo que nos dice este párrafo son dos cosas. Número uno,
que todos los creyentes están obligados a unirse a la membresía de una iglesia local, a unirse a una iglesia local. Y número dos, que deben estar sujetos a la disciplina y al gobierno de esa iglesia local. Son dos cosas que nos dice este párrafo. Veamos unos textos bíblicos. Primera carta a los tesalonicenses nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Uno de los aspectos, no solamente nosotros tenemos la obligación de unirnos a una iglesia local y sujetarnos al gobierno bíblico, sino que también tenemos responsabilidades con unos y con otros. Ahora, mire que esto de amonestar, de alentar, de sostener, de ser pacientes con todos, es algo que se hace en personas que están unidas a una membresía de una iglesia. Y en esa membresía de esa iglesia vamos a encontrar, uno quisiera encontrar personas, o que las personas todas que ya tuvieran la imagen de Cristo, pero no es así. No es así. Nosotros somos un cuerpo de pecadores que han sido redimidos por la gracia de Dios, y todos tenemos o venimos con diferentes luchas. Y entre las cosas que tenemos que hacer como iglesia es precisamente amonestarnos los unos a los otros, alentarnos, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Esa es una responsabilidad y un privilegio que tenemos por el hecho de estar unidos a una iglesia local. Allí en la segunda carta a la misma iglesia tesalonicense les dice Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pero os ordenamos que se aparten de cualquier hermano que no ande según la norma bíblica. No, pero ¿cómo es que yo voy a ir a una iglesia y a mí se me va a decir lo que tengo y no tengo que hacer? Se está predicando la palabra del Señor, debe sujetarse a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si la persona no quiere sujetarse a lo que dice la palabra del Señor, lo que aconseja la Escritura es que se aparten de aquel hermano que ande desordenadamente, y entre otras cosas, para que esa persona caiga en la cuenta de su maldad, si es que el Señor está haciendo una obra en ella. Dice ahí más adelante: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pero es que, ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Y usted por qué me está diciendo? Sí, esa es una responsabilidad de los unos con los otros, de cuidar el honor de Cristo, la pureza de la iglesia y también por el bien del hermano. Cuando nosotros vemos que un hermano no anda según la norma bíblica, sería hacerle un daño muy grande a él, el no acercarnos en amor y amonestarle como hermano. Sería un daño muy grande, porque es dejarlo seguir su propio camino. Es dejar seguir a una persona que en su inmadurez incluso puede llegar a afectar a otros dentro del cuerpo de la iglesia local. Así que tenemos la obligación, según nos dice este párrafo, de unirnos a una iglesia local en membresía y sujetarnos al gobierno de esta iglesia. Dice la palabra de Dios en Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La disciplina eclesiástica es una marca de una verdadera iglesia. Si hay una iglesia donde no exista la disciplina eclesiástica, lo que está mostrando esta iglesia es que está alejada de lo que es una verdadera iglesia. Ha tomado un camino, un rumbo
que no es de una iglesia del Señor. Entonces, párrafo 12, la obligación que tienen todas las personas de unirse como miembros a una iglesia local y la obligación de sujetarse precisamente al gobierno de esa iglesia en la que se han unido. Eso es lo que nos dice el párrafo 12. Párrafo 13 nos enseña, y entre otras cosas, el punto que acabamos de ver en este párrafo con esos dos puntos principales es que alcanza a todos sus miembros, ¿cierto? Ese fue el primer punto y lo que trató el párrafo. Ahora, este párrafo 13 y este segundo punto dice que alcanza a todos sus problemas. Es decir, no hay algún problema que, no, es que esto sí no tiene que ver con, no, siempre sí es respecto a todo aquello o a todo aquel que no se está sujetando a todo aquello que la Escritura le ordena. Por eso dice alcanza todos sus problemas. Dice el párrafo 13. Ningún miembro de iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Este aspecto que toca el párrafo es un clásico. Conozco personas que dicen, yo no voy a volver a ir porque algún hermano no lo saludó, no lo miró, o lo miró pero lo miró mal. Hermanos, ¿qué hacemos entonces con lo que acabamos de leer en Tesalonicenses? Amonesten a los ociosos, sean pacientes con todos, alienten a los de poco ánimo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es que volvemos a lo mismo, somos una iglesia local, estamos unidos, estamos sujetos los unos a los otros, tenemos responsabilidades los unos a los otros, pero es como si en el matrimonio dijéramos frente a un problema, me voy a divorciar. Eso es algo que no podemos hacer nosotros como cristianos. Nosotros como matrimonio cristiano no podemos decir frente a un problema como pareja, la solución no es el divorcio, sino solucionar precisamente esos problemas en el Señor Jesucristo. Lo mismo en una iglesia local. Mucha gente deja de congregarse en una iglesia local porque tuvo un problema con un hermano. Es como si frente a un problema en el matrimonio la solución fuera divorciarse. Esa no es la solución no es dejar de congregarse. Precisamente como pecadores redimidos es buscar, si se ha ofendido, pedir perdón, humillarse y pedir perdón, y si a uno lo han ofendido, perdonar al ofensor. Vamos a plantear una situación hipotética. Supongamos que un miembro de la iglesia ha ofendido a otro miembro de la iglesia. El miembro ofendido ha cumplido la dirección bíblica de exhortar al hermano que lo ha ofendido y posiblemente ya lo ha informado la iglesia. Entonces se le ha acercado uno a uno, ¿cierto? A solucionar esta ofensa, ¿verdad? Y lo ha dicho a los gobernantes de la iglesia, pero no hay ningún cambio ni en el ofensor y no percibe tampoco una actuación de la iglesia al respecto. No percibe decimos no percibe porque cuando decimos no percibe es porque la iglesia o los gobernantes no estén actuando, sino que están dando una espera a ver si solucionan este problema o no. Entonces digamos que la persona ve que el ofensor no cambia y no percibe que algo esté sucediendo. Posiblemente ya un anciano de la iglesia, un pastor, se le ha acercado, le ha llamado la atención, ¿cierto? Y está esperando que suceda al respecto. Entonces, pero supongamos que la persona no ve un cambio en el ofensor y no percibe tampoco ninguna actuación de parte del gobierno de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el ofendido no puede hacer? ¿Qué no debe hacer?
no debe, según el párrafo que hemos leído, el párrafo 13, no debe rebelarse ni murmurar por carta o chismes contra el gobierno de la iglesia. Es lo último que debe hacer. Estaría faltando a lo que dice la Escritura, estaría faltando a lo que dice la Escritura en Hebreos que acabamos de leer, que es no obedecer ni someterse a sus pastores. Estaría denigrando contra la iglesia local. La iglesia local es precisamente la representación visible de la iglesia invisible. Eso es lo que no debe hacer. No debe producirse ausencia de las reuniones de la iglesia o abstinencia de las ordenanzas, y mucho menos irse a otra iglesia. Así no va a solucionar el problema. Pero ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer entonces? Debe orar y confiar en el Señor de la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántas veces el Señor no ha querido? Porque ¿qué hace el Señor? ¿Cómo somos transformados a la imagen de Cristo? Bueno, el Señor utiliza su palabra para decirnos qué espera de nosotros, qué quiere de nosotros, pero lo que utiliza también son las circunstancias precisamente para aplicar su palabra a nuestras vidas y transformarnos. Y las circunstancias, incluyendo a las personas que nos rodean, son utilizadas por el Señor precisamente para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y muchas veces el hecho de que una persona decida abandonar las reuniones, ser inconstante en las reuniones de la iglesia por X o Y problema con la persona, en últimas está señalando es un problema tanto en el ofensor como en el ofendido, que no quiere ser ni humilde, ni manso, ni soportar a los demás, y que en últimas no quiere guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz dentro de la iglesia local. Bien, esos son los párrafos 12 y 13 respecto al alcance. Alcanza a todos los miembros y a todos los problemas dentro de los miembros de la iglesia local. Párrafo 14. Dice el párrafo 14: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que pueden gozar de la oportunidad y el beneficio de ello. Ahí no termina el párrafo, va a concluir, ya vamos a ver la conclusión del deber de la comunión entre ellas y el para qué. Pero entonces nos vamos a detener en esta parte que está en amarillo, que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Y eso nos va a llevar precisamente a los párrafos finales, a ver la unidad dentro. No significa que como nosotros, que como el gobierno de esta iglesia no gobierna otra iglesia local, no significa que no tenemos comunión con otras iglesias locales, porque a eso van a apuntar los párrafos. Entonces, respecto a la parte que hemos visto en amarillo del párrafo, lo que Cristo desea es la unidad entre su pueblo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como
nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, tenemos una responsabilidad de estar unidos porque es mandato de nuestro Señor de amarnos, de guardar la unidad en el vínculo de la paz como iglesia, no solamente como iglesia local, sino con otros hermanos de otras iglesias locales. Ahora, esto es ecumenismo no de ninguna manera, y eso precisamente eso es lo que van a ir apuntando este párrafo 14 hasta el párrafo 15, porque esta unidad en amor no es el guardar una unidad a expensas de la verdad, nunca. Nunca es guardar la unidad a expensas de la verdad, sino siempre en la verdad. Entonces el requisito primario que vemos aquí es la oración unos por otros, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el requisito primario. La oración entonces unos por otros. Esa es nuestra obligación y nuestro privilegio, pero también siempre y cuando podamos, en nuestras capacidades, ayudar a las iglesias en necesidad. De hecho, con los diezmos y ofrendas que como miembros se dan ustedes, damos nosotros, como todos como cuerpos, iglesia local, damos, de hecho se sacan ayudas para iglesias en Venezuela, para otras iglesias nacientes también, siempre buscamos la ayuda siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades ayudar a las otras iglesias, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y lo otro es la comunión con ellas. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, siempre y cuando la iglesia local profese nuestras mismas convicciones doctrinales, hay unidad. Si no hay convicción, si no se tienen las mismas convicciones doctrinales, pues no hay unidad. No puede haber, porque la unidad y guardar la unidad en el vínculo de la paz no se hace a expensas de la verdad. Todo lo contrario, la unidad que existe entre nosotros es por la verdad. Ahora, los beneficios de esto, y así es que concluye el párrafo, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Entonces, el conocimiento y la comunicación preceden al amor y a la edificación. No es el ecumenismo, no es el amor por el amor, no es la unidad por la unidad, sino que es la unidad por y en la verdad. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, y aquí se está hablando de la ayuda, pero ojo con esto, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. No es la ayuda por la ayuda, no es la unidad por la unidad, es por la obediencia al Evangelio de Cristo. Es por la obediencia al Evangelio de Cristo. Esta no era la ayuda por la ayuda, no, era una ayuda, una unidad, ¿en qué? En el Evangelio, no es el ecumenismo, no estamos hablando, el párrafo no está hablando de un ecumenismo, está hablando de una unidad fundamentada en la verdad. Y finalmente, el último párrafo, el párrafo 15, que sería el tercer punto dentro del pensamiento que venimos desarrollando. Su ventaja especial, asambleas consultativas. Entonces, leamos el párrafo, dice el párrafo. En casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general
o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coincidan con la verdad y al orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí, de lo que he hablado anteriormente, los párrafos anteriores, se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejos sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico del que también ya se han hablado en los párrafos anteriores, del poder de la iglesia local. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sobre sus oficiales. Esto está claro entonces. En el gobierno presbiteriano, y eso era lo que me preguntaba un hermano, hay asambleas generales, ¿cierto? En las que varios o un presbítero, digamos, de varias iglesias presbiterianas en una ciudad, algunos de los presbíteros o un presbítero de cada una de estas iglesias locales se reúne, o hay un presbiterio, ¿cierto? Eso tiene unos nombres también, en el que gobiernan sobre estas iglesias. Bueno, así no, dentro del gobierno nuestro, cada iglesia local, y ya se ha hablado, tiene un poder dado por el Señor, ¿cierto? Pero ese poder no lo ejerce sobre otras iglesias locales, no lo ejerce sobre otras iglesias locales. Ahora, en casos de dificultad o diferencias, ¿cierto? En un caso donde hay dificultad, hay casos difíciles, hay casos complejos, se puede buscar y se debe buscar la ayuda con otras iglesias con la misma convicción para pedir sabiduría en cómo resolver el caso. Pero lo que deja claro el párrafo es que aquellos que se están reuniendo es como una multitud de consejeros, nunca se les da a ellos o a estos otros o a este consejo como tal, nunca se le da el poder para que ejerza disciplina sobre otras iglesias locales. Eso es lo que está dejando en claro el párrafo. Ahora, ¿de qué nos está hablando esto? Es que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hombre, si hay cosas en que como gobierno local, como ancianos, hay un problema o un caso tan complejo en el que necesitamos más consejos, no está mal pedirlo, es más, debemos pedirlo por el bien de la iglesia que se gobierna. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, para no correr o haber corrido en vano, dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En un caso de problemas pueden reunirse, mas no como que se les esté otorgando a esta reunión o a estas personas un poder que les capacite para ejercer disciplina sobre otras iglesias locales. Sí se puede pedir consejo, y la limitación de dichas asambleas es que son consultativas, nunca para que legislen, son consultativas. Como hemos visto, la autoridad de la iglesia local recae sobre los oficiales de cada una
de ellas. Así es que termina el párrafo y que ya lo hemos leído. Sin embargo, a los representantes congregados, estos que se han reunido para ver qué se hace en tal caso, no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sobre sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Conclusiones entonces de estos párrafos de el capítulo de la iglesia que hemos visto. Varias conclusiones, cinco puntos. Número 1. Sostenemos que la membresía oficial en una iglesia local es un mandato bíblico. No se puede ir de un lugar a otro. Tenemos la obligación, responsabilidad y privilegio de unirnos a una iglesia local. Punto número 2. Sostenemos la autonomía de la iglesia local. Ninguna iglesia local puede ejercer presión o pensar que tiene poder alguno para ejercer sobre nosotros disciplina, ni nosotros sobre otras. Todas las iglesias locales son autónomas y su gobierno es responsable delante de Dios por el poder que se les ha otorgado. 3. Sostenemos que el gobierno bíblico de la iglesia local es una pluralidad de ancianos varones. Nunca una mujer debe ser pastora. Entonces, no debe una mujer nunca gobernar una iglesia local. Es un papel el cual el Señor ha decidido no darlo, y no es sano ni tampoco debe hacer, porque así lo dice la Escritura, gobernar un solo varón. Debe haber pluralidad de pastores, no debe haber, y cuando vimos esto, estuvimos estudiando, lo vimos que la Biblia es clara respecto a que debe ser pluralidad de pastores. Número 4. Sostenemos que la iglesia que no practica la disciplina eclesiástica está por debajo de una iglesia bíblicamente constituida. Iglesia local que no practica disciplina eclesiástica está rebajando la norma del Señor que profesa creer. La disciplina bíblica es una de las marcas de una verdadera iglesia. Las marcas de una verdadera iglesia es que se predique la palabra de Dios, que haya disciplina eclesiástica y que se administren las ordenanzas del Señor, bautismo y cena. Y número 5 y último punto de esta conclusión: buscamos la unidad por medio de la doctrina y rechazamos el ecumenismo que pasa por encima de la verdad doctrinal. Nuestra unidad entonces con otras iglesias está basada en el amor bíblico. Y cuando digo en el amor bíblico, es que no es una especie de sentimiento o compasión la que nos mueva a unirnos a otras iglesias locales, sino que lo que nos une a otras iglesias locales es la verdad, la verdad. Bien, mis hermanos, hemos terminado entonces el capítulo de la confesión de fe, que nos enseña sobre la iglesia. Dios les bendiga.